espiritualmente. Y dice en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, o sea que la conciencia del rey David no le dejaba tranquilo. El peso de ese pecado estaba constantemente, tanto de día como de noche, haciendo presión sobre él. Y no nos ocurre también igual algo parecido a nosotros, ¿verdad? Cuando mejor cometemos algún pecado, porque también aunque seamos creyentes, de vez en cuando caemos a la tentación, mientras no nos pedimos perdón al Señor, mientras nos arrepentimos, ¿verdad? Hay algo dentro de nuestro interior que no nos deja, ¿verdad? Y le da vuelta hasta que tomamos conciencia de ello. A veces queremos autoengañarnos o queremos echarle la culpa a las circunstancias o a otras personas, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasa cuando pecamos es lo que le ocurrió también al rey David. Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, su espíritu, su alma, estaba evidentemente mal, muy mal por lo que había cometido cuando toma conciencia de eso. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por fin David toma conciencia de la necesidad de confesar su pecado al Señor. Y él confiesa su pecado con todas las consecuencias, con toda la gravedad, ¿verdad? Como vemos en el Salmo 51. Dice, no encubrí mi iniquidad, no la tapé, no le eché tierra por encima, sino que la puse delante del Señor con toda su gravedad y con todas sus consecuencias. Porque tenemos que tener en cuenta algo importante, que el Señor, cuando hay arrepentimiento, perdona nuestro pecado, pero muchas veces las consecuencias son inevitables, ¿verdad? Muchas veces, aunque el Señor nos haya perdonado, vienen unas consecuencias en nuestra vida por causa de ese pecado, ¿verdad? Él tuvo sus consecuencias, el Señor lo perdonó, pero Uría murió y el niño que nació también murió, ¿verdad? Por lo tanto, hubo ahí unas consecuencias. Después hubo más consecuencias en su vida, como todos conocemos la historia de David, quizá alguna con consecuencias de aquel acto, de aquella. Dice, confesaré mis transgresiones al Señor, y si tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora él ya, esa angustia que tenía, pues desaparece, porque evidentemente el perdón de los pecados produce en nosotros un gozo. Recuerdo yo cuando conocí el Evangelio, todas las conversiones no son iguales, ¿verdad? Pero yo, que era muy joven, tenía 21 años, ya llevaba un camino, como así decimos, con los platos, con los pies fuera del plato, ¿no? Tenía ya una vida que no era una vida correcta. Y recuerdo yo aquella noche que en una predicación yo me convertí, que estuve aquella noche en mi casa, en la cama, toda la noche llorando, ¿verdad? Y por la mañana sentí un alivio, una paz, algo que es muy difícil de explicar con palabras si no se experimenta, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos limpia de verdad, parece que nos convierte en otra persona, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa. Bueno, pues esto lo había experimentado aquí también David. Dice, por eso, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Claro, hay un tiempo para buscar el perdón del Señor. Porque si vamos prolongando ese tiempo, nuestro corazón se va endureciendo. ¿Y qué le pasó a
¿verdad? En Egipto, cuando Moisés iba al faraón para que dejara a su pueblo salir. Faraón se negaba. Dice la palabra que su corazón cada vez se iba endureciendo más. Así que la enseñanza para nosotros es que debemos de intentar, mientras, como dice la palabra, mientras el Señor fuera a ser hallado, ¿verdad? Habrá un tiempo en que ya el Señor no puede ser hallado. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. La inundación de muchas aguas, la palabra de Dios nos dice, nos habla de ruina, de desolación. Hemos visto estos días, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en Alemania, en Bélgica, con esas terribles inundaciones. El significado es ese. A Faraón, por el endurecimiento de su corazón, ¿qué le pasó? Que cuando atravesó también aquel camino que el Señor había abierto en el mar con su ejército, pues el Señor cerró aquellas aguas y todos perecieron. Entonces lo que nos está aquí diciendo la palabra de Dios es que si restablecemos la comunión con el Señor, evidentemente Él nos perdona y nos alcanza su misericordia. Y después en el 7 está diciendo el salmista, ya hablando en gratitud hacia el Señor, tú eres mi refugio, mi protección. Y ese refugio para David no era solamente un refugio de lo que le pudiera venir de fuera, sino que a veces tenemos que refugiarnos al Señor para librarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces somos nosotros mismos los que nos hacemos daño, ¿verdad? No solamente viene de fuera. Y eso es lo que está expresando aquí. Tú eres mi refugio, me has liberado de que yo pueda volver a caer en ese terrible pecado. Y por eso dice, me guardarás de la angustia. De la angustia que había padecido, que había tenido mientras estaba callado. Mientras él estuvo callado, ¿verdad? Tenía de día y de noche una angustia en su corazón. Y ahora dice estas palabras preciosas, con cántico de liberación me rodearás. Había un cántico de liberación. Cuando el Señor nos libera, incluso de nosotros mismos, de nuestra debilidad en la carne, eso produce en nosotros un cántico de alegría, de liberación. Y la palabra de Dios nos invita en muchísimos pasajes a que cantemos, a que alabemos. No importa que aunque no tengamos oído, ¿verdad? Aunque no sepamos cantar como nuestra hermana Conchi, pero lo importante es que salga de nuestro corazón la alabanza. Y bueno, aquí tengo apuntado algunos que voy a ver, algunos textos. Hay muchísimos que nos invitan a la alabanza por esa liberación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice el Salmo 103, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. En el Salmo 9 nos dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El Salmo 10, serví al Señor con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Debemos de venir siempre con regocijo y con alegría a la presencia del Señor. Finalmente, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay multitud, ¿verdad?, de pasajes en donde se nos exhorta precisamente a que cantemos y alabemos al Señor. Bueno, seguimos. El verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vez que el Señor nos ha perdonado, ¿verdad?, y ha habido una reconciliación,
El Señor pues va a hacer una labor con cada uno de sus hijos, de enseñarnos el camino en que tenemos que andar cada día, ¿verdad? Todos sabemos que en la palabra de Dios tenemos instrucción para cualquier situación, cualquier decisión que tengamos que tomar en nuestra vida. Y vamos a recibir, ¿verdad?, esa enseñanza de parte del Señor para que caminemos correctamente. Y dice finalmente algo precioso, ¿verdad? Cuando yo me paré esta semana meditando en este salmo, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Precioso. Y eso tiene un doble recorrido, ¿verdad? Tanto nosotros debemos de fijar nuestra mirada en el Señor y en su palabra, como la mirada del Señor está fija en sus hijos, ¿verdad? Pero la mirada del Señor sobre cada uno de nosotros no es una mirada temporal o pasajera. Da a entender la palabra que es cuando estamos mirando atentamente, fijamente a una persona o a algo, y estamos pendientes de esa persona. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que el Creador del universo tiene sus ojos fijos en cada uno de nosotros. Hay personas, ¿verdad?, que dicen que no existe Dios, que Dios pasa de lo que ocurre. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el Señor fija su mirada en cada persona. Y eso para nosotros creo que es una bendición tremenda, ¿verdad? Porque no nos va a ocurrir nada malo que el Señor permita. Y a veces lo que Él permite, siempre la palabra dice que es para nuestro bien. No seáis, dice el verso 9, como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nos está diciendo que somos seres espirituales creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no debemos de actuar, ¿verdad?, como un animal que no tiene vida espiritual, sino que debemos en ese aspecto tener siempre en cuenta que lo más importante de nuestro ser espiritual, mi cuerpo, evidentemente, es ese espíritu que el Señor sopló en nuestra vida. Y dice el 10, muchos dolores habrá para el impío. Dice más, el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Para el impío habrá muchos dolores. Y si no lo hay aquí en este mundo, lo habrá después, ¿verdad?, en la otra vida. La palabra de Dios nos dice en el libro del Apocalipsis que en ese juicio final se van a abrir los libros, o el libro de la vida del Cordero, que todo aquel que no esté allí anotado sufrirá la muerte segunda, que es la verdadera muerte que hay que temer, porque la muerte segunda es la separación eterna con nuestro Creador, y eso no tiene marcha atrás, ¿verdad? Por eso habla aquí de muchos dolores que habrá para el impío, para la persona que desprecia la palabra de Dios, que no quiere saber nada de su Creador. Y en cambio dice más, el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Así esto pues nos da también, ¿verdad?, un motivo de alabanza, de cantar al Señor y de gratitud. Alegraos, dice el verso para ir terminando, alegraos en el Señor y gozaos justo. Nos está llamando justo, pero es que no es que seamos justos por nosotros mismos, ¿verdad? Porque la justicia de Dios en la cruz ha sido aplicada a cada uno de nosotros por medio de la fe. Por eso la palabra nos considera justos, porque hemos sido justificados, como nos dice Romanos, por la obra de Cristo, y por medio de la fe la hemos aplicado en nuestra vida. Y cantad, dice finalmente, con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Igualmente, ¿verdad? Si somos rectos es porque el Espíritu Santo nos ha sellado y nos ayuda para poder una vida de rectitud. Y si caemos, porque estamos todavía en la debilidad de este cuerpo,
Dice la palabra que abogados tenemos, ¿verdad?, delante del Padre, a Jesucristo. Así que bueno, como vemos, el Salmo es un salmo precioso, es un salmo que nos enseña, ¿verdad?, que hay un gozo, una alegría, porque el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos cuando verdaderamente hay un arrepentimiento y hay una confesión de pecado delante de Él. Por eso es tan importante, ¿verdad?, la oración para poder vivir una vida que agrade a nuestro Señor. A Él sea la gloria.